Buenas noches, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas al programa En Persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de canal 13rtvc.com para todo el mundo. También a través de sus dispositivos móviles pueden también seguir esta emisión en directo de la entrevista de hoy. Hoy vamos a hablar de la mediación como método alternativo de resolución de conflictos. Para ello están nuestros compañeros abogados, que son por un lado Paris Nuez. Muy buenas noches, Paris. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Y junto a Paris Nuez también se encuentra nuestro compañero Kabir Baguanda. Muy buenas noches. Buenas noches, María. Gracias por estar aquí. Empezamos con Kabir. ¿Qué es la mediación, Kabir? Bueno, la mediación, digamos que es un mecanismo de resolución extrajudicial de conflictos flexible, confidencial, voluntario, que su principal función es acercar posturas entre unas partes que se encuentran en controversia para que lleguen a un acuerdo en común, ¿no? Para llegar, o por lo que se desenvuelve este acto, se necesita una figura bastante importante dentro de la misma, que es el mediador, que es una figura imparcial, cuyo único fin es acercar posturas para que las partes lleguen a un acuerdo. ¿Cuáles son las funciones de estos mediadores, Paris? Bueno, pues en primer lugar sí me gustaría decir, para que la gente encuadre bien y entienda qué es la figura del mediador, y es que es lo siguiente, que el mediador no asesora. Esta es la máxima del mediador. El mediador no está para posicionarse a favor de ninguna de las partes. El mediador está, como ha dicho Kabir, para acercar posturas. Por lo tanto, la función del mediador realmente, el objetivo, lo que busca el mediador es que poder sentar a las partes a hablar, conciliar posturas, relajar tensiones y así llegar a un acuerdo. Con este acuerdo lo que se hará pues será formalizarse en una escritura, convenientemente se elevará a público ante notario, pero bueno, este es el objetivo del mediador. ¿Cómo lo hace? Pues entre otras cosas va a tener que manejar una serie de armas, sobre todo armas psicológicas. El mediador se va a tener que encargar de relajar las tensiones, como he dicho, de hacer un acercamiento de posturas entre dos personas que, no olvidemos, tienen un conflicto. Con lo cual esto se plantea como un método totalmente distinto a un juicio, donde las partes no colaboran entre ellas para llegar a un acuerdo, sino que se enfrentan. Aquí se sientan y con ayuda del mediador, que intentará corregir estas tensiones que puedan haber, pues intentarán llegar a un acuerdo. Importante también es que el mediador sepa aconsejar a los que están asistiendo al servicio de mediación que, de existir un tema cuya temática es demasiado técnica y de no poder resolverlo el mediador porque no tiene los conocimientos para ello, pues recomendar el asesoramiento a ambas partes, no solamente a una de ellas, de un abogado, incluso que el abogado asista a la sesión de mediación para poder conseguir un acuerdo lo más favorable posible para ambas partes. Kabir, ¿y quién puede ser mediador? Según la ley 5/2012, puede ser mediador, digamos, cualquier persona que se encuentre en pleno ejercicio de sus derechos civiles, ¿no? Obviamente también se necesita lo que viene a ser algún tipo de formación o titulación universitaria que le permita poder desenvolver las funciones acorde a lo recogido en la normativa, sobre todo conocimientos en materias jurídicas en la mayoría de los casos, porque es lo que le va a permitir desarrollar en su ámbito, sus funciones y demás, le va a permitir, vamos, sin problema ninguno. La cuestión que tenemos que tocar aquí es que no solo se vale de formación, sino que la ley también ampara que los mediadores necesitan también de una formación continua, porque esto se va renovando con el paso del tiempo. Sobre todo unas horas lectivas, creo que son 100 horas lectivas, un estudio intensivo de la materia y entender cómo funcionan los mecanismos y cómo utilizarlos en cada momento oportuno, porque como bien dijo Paris, también se utiliza mucho la psicología. Paris, ¿cómo es el procedimiento de la mediación? Bueno, pues el procedimiento de la mediación se inicia en primer lugar con una persona que está afectada que tiene un conflicto con otra persona y que va al despacho de un mediador a solicitar su servicio. Así comienza, con una persona que tiene un conflicto que busca una solución alternativa. Tocan la puerta de este mediador y este mediador lo primero que tiene que hacer es ponerse en contacto con la otra parte. Le llama y los reúne a ambos a una sesión informativa. Es solamente eso, una sesión informativa donde ambas partes se sientan con el mediador y el mediador les explica en qué consistirá el procedimiento. Si ambas partes están de acuerdo en continuar con el procedimiento de mediación, pues lo que se hace es firmar un acta de iniciación del procedimiento, ¿vale? Entonces, una vez firmado este acta de iniciación del procedimiento, se desarrollan una serie de sesiones de mediación, que está contemplado que sean entre 1 y 5, es lo recomendable. Luego, cada cuestión singular pues tendrá sus necesidades de una u otra forma y podrán ser más o menos
sesiones, pero lo normal es que sean entre 1 y 5 sesiones en las que el mediador se sienta con las personas a acercar sus posturas y a buscar una solución. Finalmente pueden pasar dos cosas, que se llegue a un acuerdo o que no se llegue a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, cualquiera de las partes puede abandonar la mediación y someterse a los tribunales ordinarios. Si por otra parte se tiene la suerte de llegarse a un acuerdo, también se pueden hacer dos cosas una vez lleguemos al acuerdo: o formalizarlo en escritura pública entre notarios, o simplemente no elevarlo a público y esperar a que las partes pues cumplan con lo acordado. Esa es básicamente la estructura del procedimiento. Javi, ¿qué tipos de mediación existen? Bueno, tenemos dos tipos de mediación, una es la extrajudicial y otra la intrajudicial. La mediación extrajudicial se diferencia de la intrajudicial, bueno, ambas se diferencian en cómo llega la persona afectada. Una extrajudicial y otra intrajudicial. La cuestión es cómo llega el sujeto a uno y a otro. La extrajudicial, por ejemplo, de carácter voluntario. Tú vas al mediador, le dices el problema que tiene, el mediador se pone en contacto con la otra parte e intenta acercar las posturas, sobre todo de bloquear las circunstancias que hacen que esas dos partes no se sientan en una mesa, que es sobre todo el trabajo importante del mediador. Y luego tenemos la intrajudicial, que eso es dentro del proceso. El mismo juez es el que insta a las partes a que lleguen a un acuerdo. Un ejemplo muy claro que lo solemos ver mucho en los juzgados es la mediación familiar, que es una institución que lleva ya bastante tiempo aquí en nuestra legislación y por tanto lo que intenta el juez, aparte de quitarse trabajo, es que lo lleven por otra vía e intentar solucionarlo por esa vía. O sea, la principal diferencia entre una y otra es quién acude a esa vía y en qué parte se acude a esa vía. Porque también otra cosa que es importante es hasta qué punto se puede acudir a la mediación, ¿no? Sí. Podemos decir que en el ámbito judicial, siempre y cuando no haya pasado los trámites de vista o los trámites de audiencia, se puede acudir a la mediación, ¿no? Pero si ya ha pasado ese tiempo o ya ha recaído sentencia, obviamente no vas a poder acudir a esta vía extrajudicial de conflicto. Vale. ¿Y le da más seguridad a los intervinientes en una resolución judicial, Pari? Pues podría pensarse en que sí, realmente, a priori, sin conocer muy bien la materia, porque uno piensa en la figura del juez como una figura con autoridad y piensa en las sentencias como unas resoluciones judiciales que son inquebrantables. Pero, sin embargo, lo que ha hecho nuestro sistema jurídico es adaptar perfectamente la mediación familiar al sistema de ejecuciones que tenemos nosotros en nuestro país. Y me explico. Cuando uno acude al juzgado, lo que espera es una resolución. Y con esa resolución lo que espera es que se cumpla. Para que esa resolución se cumpla existe un procedimiento que es el de ejecución, que está establecido en los artículos 517 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los que se dice qué títulos llevan aparejada ejecución, es decir, qué título, qué documento puede llevar una persona al juzgado para que el juez con ese documento dicte una orden de embargo. Pues entre ellas, lógicamente, están las sentencias que hayan dictado los tribunales ordinarios, pero sin embargo también están los acuerdos que se hayan firmado con un mediador y que se hayan elevado a público. Por lo tanto, si dos personas se someten a la mediación, una vez elevado a público ese acuerdo al que pudieran haber llegado, de no cumplir una de las partes con ese acuerdo, la otra parte podría acudir al juzgado para que el juez hiciera cumplir esa resolución que se había tomado con un mediador. Por lo tanto, la seguridad realmente al final es la misma, y es que tanto una sentencia como un acuerdo que se haya podido celebrar con la intervención de un mediador van a tener la misma eficacia, y es una eficacia ejecutiva. ¿Iba a decir algo? No, estoy completamente de acuerdo también, que tengo que añadir ahí una cosita, y es que también depende de cómo formalices el acuerdo, porque si lo formalizas a nivel privado, lo que viene a ser un acuerdo interpartes, también eso lleva un procedimiento y demás. En cambio, si lo haces por notario, tienes un título ejecutivo, obviamente, también. Claro, son las cuestiones que también hay que mirar, y que una persona que quiera acogerse al sistema de mediación tiene que entender, bueno, hay varias formas de solucionar el problema, que es lo que dará el mediador, y también alguna forma de recoger el acuerdo, que bien, es como comentó París en su inicio, es o un contrato privado entre las partes o un contrato público. Yo digo que lo mejor siempre es un contrato ante notario, fedatario público, que diga sí, estas personas recogen estas partes dentro del contrato y listo. Y eso luego, en un procedimiento, en caso de que alguna de las partes incumpla, pues puedes ir al juzgado y ejecutarlo. Y es un documento público. Las posibilidades de oponerse a lo pactado en un documento público tampoco es que sean muchas. De hecho, el artículo 517 lo recoge así expresamente. Tiene naturaleza ejecutiva los acuerdos o laudos arbitrales que hayan sido elevados a público. Es decir, si uno se somete a la mediación y no da ese último paso de elevar a público el acuerdo de mediación, pues finalmente no va a tener la misma
la misma validez o la misma fuerza que si lo hubieses hecho. Javier, ¿existe siempre la posibilidad de acudir a una mediación? Como comenté antes, siempre y cuando no recaiga una sentencia judicial o ya hayamos pasado los trámites previstos en nuestra ley de enjuiciamiento civil o en nuestras otras leyes de las otras jurisdicciones, no hay problema ninguno, puedes acudir a la vía extrajudicial. Aparte, los abogados, que siempre estamos intentando solventar el problema de manera extrajudicial, porque como bien dice el dicho, más vale un mal acuerdo que un buen juicio, pues intentamos sobre todo esta vía. Se explota mucho, sobre todo, por lo menos con compañeros que he comentado, se explota mucho porque como las circunstancias de crisis en el estamos, no tienes seguro de que vayas a cobrar las costas, el cliente se demora en pagar, pues cuando ves que el procedimiento para ti como abogado puede resultar también muy pesado, intentas, por cualquier causa, acercar incluso a las partes, tanto al abogado de la otra parte como a tu cliente, para que se sienten en una mesa y llegar más ventajoso entonces la mediación, ¿no? En algunas circunstancias sí, dependiendo, es que todo depende de las circunstancias, en algunas circunstancias sí y en otras no. Cuando tú sabes que el juicio lo tienes 100% ganado, no vas a acudir a la mediación. Cuando sabes, porque hay circunstancias donde el abogado ya te dice, va, esto sabes que va a ir a juicio, lo voy a sacar, lo voy a ganar, va a haber condena en costas y demás, pero es cierto que los trabajos de antes de que saliera la figura de mediador, quien estaba haciendo la figura de mediador eran los abogados. Eran los que se dedicaban a acercar posturas cuando veían que el procedimiento a lo mejor podía causar más costes que beneficios. Pari, sustituye la labor de los mediadores a la de los abogados, entonces, ¿no? Bueno, realmente no. Como habíamos dicho antes, el abogado no, o sea, el mediador, perdón, no asesora. No asesora. Entonces, realmente, en un procedimiento de mediación, la figura del mediador es parcial y busca un acercamiento a postura y que la resolución final satisfaga a ambas partes. Sin embargo, el abogado lo que hace es todo lo contrario. Lo que hace el abogado es una figura parcial, una figura que busca el beneficio de su cliente y no es que busque el mal de la otra persona, pero si el mal de la otra persona es necesario para el beneficio de un cliente, pues se procede así. Es así como funciona la abogacía, no en todos los casos, pero en muchos casos es así. Entonces, no, la figura del mediador no sustituye a la del abogado. Una cosa sí es cierta, y es que, como bien acaba de decir Javier, antes los procedimientos de mediación, que no eran mediaciones propiamente dicho, sino que eran negociaciones, que lo llevaba a cabo eran los abogados. Ahora existe una figura que es la del mediador, a la que se le instruye con unas herramientas específicas para poder llevar a cabo ese acercamiento de posturas de la mejor forma posible, y los abogados no tenemos más que admitir que ellos están más preparados que nosotros. Sí. Pero esto no significa, ni mucho menos, que cuando vayamos a buscar una solución a un conflicto de forma extrajudicial, los abogados no vayan a quedar al margen. Porque de la misma forma que los abogados podemos admitir que los mediadores son mejores acercando posturas, desde luego quienes conocen mejor el derecho somos los abogados. Claro. Y perfectamente en una mediación entre dos personas se puede estar tomando una decisión, un acuerdo que, aunque aparentemente ambas partes se puedan ver satisfechas con ese acuerdo, jurídicamente es mucho más beneficiosa para una de las partes que para otra. Por lo tanto, los abogados dentro de la mediación también tenemos algo que hacer, y es asesorar a nuestros clientes en su mediación. Incluso asistir con ellos a la sesión de mediación para asegurarnos de que esa resolución que finalmente se vaya a dictar satisfaga personalmente los intereses de nuestro cliente, pero también desde el punto de vista jurídico que no sea una cosa que sea muy descompensada para él, porque si a lo mejor acudiendo a la vía judicial podría obtener, imaginemos que sea una reclamación de cantidad, el doble de dinero, pues lógicamente ahí también interviene el abogado. Lo único, como dice el dicho, es renovarse o morir. Los abogados tenemos que adecuarnos a estas nuevas soluciones que se le dan a los conflictos y trabajar para que nuestro cliente ahorre costes y se le solucione su problema lo antes posible. Por ejemplo, una de las figuras que solemos, por lo menos yo que estoy en el ámbito bancario, son entidades como Actúa u otras entidades características que lo que hacen es intentar negociar con el banco e intentar negociar con el cliente y llegar a un acuerdo entre ambos, ¿no? Sobre todo eso podríamos describirlo, no era, a lo mejor si no están registrados como mediadores porque necesitas registrarte y tal, pero sí actúan como si fuera un mediador, ¿no? Porque ellos lo que están haciendo es indicar que una parte y la otra se pongan de acuerdo, ¿no? Y quien paga obviamente por ese servicio, que también puede pagar o pueden pagar ambas partes además, normalmente o en la mayoría de los casos quien paga es el banco.
les paga por los servicios y tal, pero eso no quiere decir que la figura del mediador, en ese sentido, que es el que está mediando entre una y otra parte para llegar a un acuerdo, sea parcial, ¿no? Entonces vemos que se está consolidando esa figura en nuestro sistema y que poco a poco va dándose lugar, va saliendo al paso. Kabir, ayuda a la mediación a descolapsar entonces los tribunales de justicia. En todo caso, ¿qué se puede hacer para que ayuden aún más? Ayudan, por supuesto, todo lo que sea una resolución extrajudicial de conflicto ayuda a desatascar los tribunales, totalmente. También debemos tener en cuenta que en nuestro país el legislador fue inteligente y se creó algo que ya teníamos en nuestra ley de enjuiciamiento civil, pero se modificó, se añadieron más cosas, se quitaron competencias, que es la ley de jurisdicción voluntaria, que es la 15/2015, que coge y se le dan una serie de competencias a los notarios, monitorios a los notarios para desatascar los juzgados. También se da, por ejemplo, una figura que la comentamos el otro día, que es la demanda de conciliación, ¿no? Que las partes van al juzgado, se ponen, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, delante del oficial judicial o del secretario judicial, lo ratifican y eso tiene título ejecutivo. Todo aquello que sirva para reducir el nivel de demanda, para los juzgados siempre es bien acogido. Entonces, tenemos que en nuestra legislación hay varios métodos, varias formas y demás para poder solventar las cosas de manera extrajudicial. Coméntame también, Kabir, la mediación de conflictos, ¿qué acogida tiene en otros países? ¿Estados Unidos? Por supuesto, en Estados Unidos, en Sudamérica y en Asia sobre todo, se está expandiendo bastante, sobre todo a nivel empresarial. A nivel empresarial, entre trabajadores de la empresa y demás, es algo que se lleva en Estados Unidos. Eso sufrió un boom en los años 70 y 80 y ahora mismo lo vemos como una figura muy consolidada hoy en día y que se le da mucha utilidad. Es lógico, ahora nosotros la estamos incluyendo en España y en España estamos viendo cómo se va desenvolviendo el tema, pero todavía falta para que se consolide. Pari, ¿y por qué acudir a una mediación? ¿Es mejor que los abogados negocien directamente entre ellos o no? Bueno, de hecho... Cada uno tira para su sardina, ¿no? Bueno, de hecho se hace mucho, es decir, el hecho de que un abogado llame a un compañero abogado e intenten acercar posturas entre ellos, se hace y es muy común, yo lo hago mucho. Y si no es directamente a través de su abogado, pues directamente incluso a través de la otra parte, a través de un burofax o lo que sea. Esto ya son acercamientos de postura, pero lógicamente yo lo que busco cuando represento a un cliente no es que mi cliente y la otra persona queden satisfechas, yo lo que busco es que mi cliente quede satisfecho. Si podemos llegar a una solución extrajudicial y ahorrar costes a ambas partes, pues mejor que mejor. Pero lógicamente yo no soy un mediador, entonces, como decía antes, los mediadores son realmente a los que se les ha dado los instrumentos para acercar posturas, para saber controlar las emociones en las que están intrínsecas las partes. Además, si contamos con el hecho de que las partes son partícipes directamente de la solución, hace falta necesariamente una persona que controle la psicología ahí en ese procedimiento, pues ahí esas herramientas que las tiene es un mediador. El abogado puede negociar, pero mediar, lo que es mediar, media el mediador. El mediador. Una vez alcanzado acuerdo entre las partes, ¿qué se hace, Pari? Pues como habíamos comentado antes, hay dos opciones. O se sube o se eleva a público, lo cual es lo más óptimo, o no se eleva a público. En caso de incumplimiento, si se ha elevado a público previamente, podemos acudir a la vía judicial con el objetivo de que el juez pues dicte una orden de embargo, por ejemplo, si es una reclamación de dinero, por ejemplo. Entonces esas son básicamente las dos opciones. ¿El aspecto económico es favorable o desfavorable en la mediación, Pari? Es totalmente favorable. Pensemos en, si te parece, María, lo vamos a ejemplificar. Nosotros tenemos ahora mismo un conflicto, me debes dinero y yo tengo dos opciones. Podemos ir a una mediación, puedo proponerte ir a una mediación o puedo demandarte. Si vamos a una mediación, vamos a pagar en base a las sesiones que nos cobre el mediador, de forma que si es una sesión, nada más que pagaremos una sesión y habremos obtenido una resolución a nuestro conflicto. Ahora vámonos a la otra solución, vámonos a la vía judicial. Yo te demando a ti. Yo tengo mucho que ganar, pero también tengo mucho que perder, porque de entrada tendré que pagar a un abogado.
El abogado no me va a pagar, no me va a cobrar en función a las sesiones que él me presta a mí, porque no me cobra por sesiones, me cobra por el servicio íntegro, así que tendré que pagarle el 100%. A esto habrá que sumarle el procurador. A esto habrá que sumarle también, si hay que hacer alguna pericial, pues durante el procedimiento para determinar si existe o no la deuda, pues esa pericial. A eso además hay que añadir que se me puede condenar en costas. Por lo tanto, los costes, los potenciales costes para mí siguen aumentando. Y si pensamos desde el punto de vista de la economía del Estado, es desde luego más barato para el conjunto de los contribuyentes que solucionemos nuestro problema a través de un servicio de mediación y no a través de un servicio público, si es posible. Entonces, desde el punto de vista económico, desde luego, sobre todo desde el punto de vista económico, es bastante favorable, sí. Siempre. Aparte de la mediación, Kabir, ¿existen otras formas de resolución de conflictos? Por supuesto, está el arbitraje y la negociación. Esta figura, la última, voy a empezar por la última, la negociación es bastante curiosa porque se ha dado toda la vida y es ahora también, como dije antes, que está cogiendo un montón de fuerza. Es que cuando tú vas a una persona y le dices, por ejemplo, tengo tal problema de deuda, tengo 15.000 euros de deuda, quiero que me negocies con tal persona o con tal entidad para que me lo baje lo máximo posible. Entonces tú vas, negocias con esa persona y llegas a un acuerdo. Es una figura que se diferencia, por ejemplo, del mediador en que no es imparcial. Tú luchas por tu cliente y lo haces en beneficio de tu cliente. Y luego tenemos una figura que lleva también bastante tiempo, que es el arbitraje. El arbitraje, a diferencia de la mediación o a diferencia de la negociación, tienes una persona, un árbitro, que lo que hace es emitir un laudo. O sea, él coge, ve el caso, lo mira y dice, pues yo creo esto. Ratifica, pone sus fundamentos, el porqué y emite una resolución. No es como la mediación que intenta acercar posturas y que las dos partes estén de acuerdo, ¿no? Entonces lo que hace directamente el árbitro es, yo emito una resolución, digo, tal y como está el caso me gusta o no estoy de acuerdo, o estoy de acuerdo, y punto. Totalmente imparcial, pero actuando bajo los fundamentos legales o sociales que él crea oportuno, porque el arbitraje se da en varios ámbitos, no solo en el ámbito legal, se da en varios ámbitos. Entonces, claro, esa es la principal diferencia con otros medios como puede ser la mediación o la negociación, en que es solo un sujeto el que decide y no se trata de acercar postura. Además hay otra que se le ha olvidado que es la de la justicia restaurativa, que es algo así como la mediación penal. Cierto, la mediación penal. La mediación penal, que está empezando a tener ahora... ¿Justicia? Se le llama justicia restaurativa. Justicia restaurativa. Es como una especie de mediación penal que se está empezando a abrir hueco con las complicaciones jurídicas que ello tiene, porque el sistema jurídico español está pensado para que, sobre todo en materia penal, el fuero sea exclusivo de los jueces. Efectivamente. Otro tema importante, la justicia restaurativa, la siguiente pregunta. ¿No es un riesgo aplicar esta mediación en el ámbito penal por lo sensible de la materia? Porque lo penal es diferente de lo civil, ¿no? Efectivamente. Mira, sinceramente, cuando a mí me empezaron a hablar de la justicia restaurativa, que quien me empezó a hablar de ello fue un señor que se llama Daniel Montes de Oca, es abogado, trabaja en el despacho de Palomino y Asociados, y es presidente de la Asociación por la Justicia Restaurativa, algo así. Es una persona que está muy activa en el asunto para que la justicia restaurativa pueda ser un hecho en nuestro país. Pues cuando Daniel Montes de Oca nos lo comentaba, yo le decía, Daniel, no me parece bien. Creo sinceramente que la materia penal, por lo sensible especialmente de la materia, tiene que estar en manos de jueces y la acusación la tiene que mantener los fiscales. Pero sin embargo, la verdad es que después de meditarlo, la conclusión a la que yo he llegado es que existen ciertos delitos, no toda la materia penal, pero sí existen ciertos delitos que yo considero que deben estar sí o sí sobre la mesa de un juez, como puedan ser delitos de sangre, asesinatos o delitos sexuales como agresiones sexuales y tal. Pero cuando se trata de delitos sobre todo patrimoniales, como el robo, como la usurpación, una apropiación indebida, entiendo que no necesariamente desde el punto de vista no jurídico, sino más bien desde el punto de vista de la lógica o de la moral, no necesariamente tendría por qué ser un juez quien resolviera eso. Las partes pueden tomar también cartas en asuntos penales perfectamente e incluso salir más satisfechas que un procedimiento judicial, porque Daniel Montes de Oca, que tiene más experiencia en este asunto, nos decía que mucha gente a la que se le ha afectado desde el punto de vista penal, a esa gente le satisface más un perdón que el recibir una indemnización. Entonces es cierto, también hay que humanizar en ese sentido el derecho penal, sobre todo cuando es a estos niveles, que no es a unos niveles muy grandes, y sentar al agredido y al agresor
y que puedan, entre comillas, hacer las paces. Creo que es algo bastante humano y que no haría de un delito una cosa tan fría, sino que, como el propio nombre de la justicia restaurativa dice, pues restauraría realmente más el fuero interno que a través de una sentencia judicial. Lógicamente esto tendría que tener muchísimos matices, la legislación que la abordara tendría que ser muy minuciosa, no podría estar tan mal confeccionada como para que ciertos delitos se resolvieran mediante justicia restaurativa, esta mediación penal, pero lo veo posible y viable. Hay que trabajar mucho. Kabir, ¿cómo están funcionando entonces en España los métodos alternativos de resolución de conflictos? ¿El arbitraje, la negociación, la mediación? Pues, aparte de la mediación que se acaba de incluir, no lleva mucho tiempo y demás, la mediación familiar, podemos decir que es la más reconocida de todas y la que se ha dicho que puede haber resuelto bastantes casos, en verdad. Yo la verdad que no tengo un esquema de cuántos casos se han podido haber resuelto por mediación familiar, tengo constancia que muchísimos, que no son pocos. Sí. Pues en España avanza a cuentagotas como todo, porque nosotros, quieras o no, la abogacía también, el sistema de justicia, nuestro sistema de resolución de conflictos, podemos decir que es un poco anticuado. Se va renovando poco a poco, ya el año pasado, por ejemplo, ya renovamos la justicia, le pusimos la justicia virtual, que eso lleva en otros países, años y años y años, el método de enviar demandas y respuestas, pues que España va siempre a la cola y poco a poco tira. En cuanto a la mediación, estamos empezando. La mediación está empezando y va a coger fuerza. Yo estoy seguro que va a coger fuerza porque sobre todo hay que desatascar los juzgados y es un método bueno para resolver cualquier tipo de conflicto. Sobre todo se dice y se sabe de que la mediación sirve sobre todo para aquellos casos que son difíciles de resolver. Cuando las partes sobre todo incluso tienen más problemas todavía y se intenta romper esa barrera, la mediación es lo que tiene más efecto sobre el caso, lo que puede sacar el caso a buen puerto, para ambas partes, como siempre. Pero eso, en España, poquito a poco, a cuentagotas. Poquito a poco. ¿Y a qué se debe que la justicia esté tan colapsada? ¿Que nos gusta ir mucho a pleitear a los juzgados? ¿O realmente es que es un poco de todo? Falta de poner perras para que haya más medios materiales, medios humanos y más modernización de la justicia desde el punto de vista de ahorrar papel, ¿no? Sí, ahora estamos con el papel cero, que es el SNET, pero sobre todo modernización, porque hay 40 teorías. Hay 40 teorías como la de siempre, que dicen que todos los funcionarios son gandules, que no es verdad, y otras 40.000 teorías que dicen que por qué la justicia funciona lenta. Realmente la justicia es lenta por lo que conlleva nuestro sistema jurisprudencial, cómo funciona el trámite, no por otro motivo. En la justicia penal, por ejemplo, con la nueva modificación, las diligencias previas, que era un trámite que podía durar su tiempo, ahora dura 6 meses y con eso se intenta cortar, que yo lo veo un peligro también, lo de las diligencias preliminares a 6 meses lo veo un peligro también, sobre todo por vulnerar lo que puede ser el derecho del del imputado, ¿no? del acusado. También, que es otro matiz, tal y como funciona nuestro país a nivel legislativo y también a nivel de procedimientos judiciales, para desatascarlo hay que hacer una labor de reforma completa de la administración de justicia, porque si no, no se consigue desatascar un juzgado. Aparte de eso, y aprovechando que estamos hablando de la mediación, hay que decir que para nada en España, desde los organismos oficiales, se fomenta la mediación. Es decir, yo me imagino que el ministro de Justicia se querrá colgar los galardones de que la justicia va bien, pero no querrá colgarse el galardón de que la justicia va bien porque la gente no usa la justicia, sino otros métodos alternativos. Exacto. Entonces, bueno, en otros países como Inglaterra, lo hablamos el otro día, existe un sistema que se le llama de puertas abiertas, en el que cuando una persona acude al juzgado a poner una demanda, pues el juzgado, la autoridad tiene la obligación de informarle de que existen otras vías. Aquí no, aquí nadie te informa, aquí una persona incluso va al colegio de abogados y ni los abogados ni en el colegio de abogados se le informa a la persona de que tiene la posibilidad de asistir a una mediación o un arbitraje, una conciliación. No hay ningún tipo de información, de hecho creo que este asunto que estamos tratando nosotros hoy aquí y que creo que hacemos bien en contar a la gente es algo que conoce muy poca gente. Es decir, los profesionales del derecho lo conocemos porque lo hemos estudiado, trabajamos con profesionales de la mediación, etcétera. Pero la gente de a pie de calle, la gente que al fin y al cabo es la que necesita que se le resuelvan los conflictos, no lo sabe. Y eso es porque falta información. Otra pregunta, Pari, entonces resumiendo, ¿cuáles son las ventajas e inconvenientes de la mediación? Bueno,
ventajas, son más ventajas que desventajas, la verdad. Y esto a lo mejor es tirar un poco piedras contra nuestra propia tejado, porque nosotros no somos mediadores, sino que somos abogados, ¿no? Pero Sí. las cosas hay que decirlas como son. La mediación es una ventaja, y si los abogados no sabemos adaptar a los nuevos tiempos, incluso podremos también aprovecharnos, entre comillas, de la mediación. Entonces, ventaja, primero, es rápido, porque el mediador te presta una atención exclusiva a ti, no es un juez, no es un funcionario que tiene una montaña así de expedientes en el despacho. Segundo, se te ofrece un trato personalizado por la misma cuestión, porque el mediador te va a tratar a ti en exclusiva y a la parte contraria en ese acercamiento a postura. Segundo, hace partícipe al usuario del servicio de mediación de la solución. En un procedimiento judicial, quien más participa es el abogado de la otra parte, el juez que toma la decisión, pero pocas veces pintarán mucho la opinión del perjudicado o de las partes, no forman parte de la solución. Y yo creo que el hecho de que formen parte de la solución también les puede enriquecer a ellos, lo cual es bastante bueno, porque de la otra forma lo que sería es más bien un mal trago, ¿no? Abogados, jueces, fiscales, esto es un rollo, ¿no? Bien, bueno, sin embargo, a través de la mediación la persona tendrá la sensación de que habrá formado parte de su propia solución, lo cual es bueno. Ventaja, es confidencial. La confidencialidad no existe en los tribunales ordinarios, porque si usted tiene hoy un juicio y la celebración es a las 9 de la mañana, Caber y yo, sin tener nada que ver con el asunto, podemos sentarnos en la punta de atrás de la sala y ver el juicio. Lo cual, bueno, es bueno porque está bien que... ¿Son públicos, entonces? Sí, las sesiones son abiertas. Salvo en ciertas circunstancias, en algunos procedimientos y demás, normalmente es público. Cuando hay menores o cuando hay quizás algunas cuestiones más sensibles, no es público. Pero claro, el legislador lo que quiere es que el ciudadano compruebe que la justicia sirve y funciona bien, y por eso abre las puertas. Pero claro, eso tiene la contrapartida de que vulnera quizás el derecho a la intimidad de quien forma parte de ese pleito. Es discutible. Bueno, si en cualquier caso, si uno no quiere que se enteren de sus asuntos, acudiendo a la mediación, nadie se va a enterar porque es totalmente confidencial. Por otra parte, lo cual es bastante importante también, es que tiene naturaleza ejecutiva, es decir, que no se tiene por qué preocupar una persona que acude a la mediación de que ese acuerdo que finalmente se formalice no se lleve a cabo, porque tiene la misma fuerza si se eleva a público que una sentencia, con lo cual esto también es una ventaja. Más ventaja, pues por ejemplo, pues que es económico, como hemos dicho, es más barato, va a salir más barato a una persona acudir a la mediación que acudir a los tribunales. Ahora bien, desventajas, pues voy a nombrar dos. La primera desventaja que más se nota es en Estados Unidos. Me explico. En Estados Unidos tienen una cosa que se le llama el precedente. Las sentencias que emiten los juzgados pues sientan un precedente, y cuando hay casos similares en el futuro vinculan. Exacto, vinculan. Entonces la labor de los abogados se reduce, o bueno, no se reduce, es también una labor compleja, buscar esa jurisprudencia, citarla para convencer al juez que tiene que resolver sobre el caso que está encima de la mesa. Como gran parte de esos asuntos se están llevando a la mediación, ya no existe una sentencia, por lo tanto no se sienta un precedente. Y en España, para vincular esto en que afecta al asunto español, resulta que en España no tenemos el mismo sistema judicial. En nuestro sistema judicial la jurisprudencia no es una fuente directa del derecho, pero es una fuente indirecta. Complementa el derecho. Echa mano de esa jurisprudencia. Efectivamente, tanto Gabriel como yo, como todos el resto de los compañeros, cuando redactamos una demanda, la fundamentamos en la ley, que es fuente directa del derecho, pero también nos apoyamos en jurisprudencia, en sentencias de tribunales de casos similares en el pasado, para ilustrar al juez sobre nuestra postura. Entonces, claro, todos estos procedimientos que se metan ahora por mediación ya será un número menos en la base de datos que nosotros tenemos para acudir a ella. Bien, esa es una desventaja. Y por último, pues bueno, es cierto y está comprobado, hay estudiosos de la materia que dicen que las diferencias de poder dentro de una mediación pueden influir para que la resolución que se adopte sea más favorable a una persona que a otra. Imaginemos una mediación entre Hiperdino y yo. Yo creo que Hiperdino parte con una situación de ventaja por ser la persona jurídica que es, por tener la relevancia que es y por tener delante una persona que no se somete al imperio de la ley, sino a otras cuestiones. Esa puede ser la desventaja. Pero en cualquier caso, haciendo un balance, la mediación es positiva, desde luego.
Y ya para terminar, entonces ustedes recomendarían a la ciudadanía, a aquellas personas que nos están viendo, nos están escuchando a través de Canal 13 Digital o a través de canal 13rtvs.com, cualquier dispositivo móvil, de tableta, de todo lo que hoy hay en día en el mundo virtual, ¿recomendaría ustedes a la gente, tanto Paris como tú, Kabir, que acudan a la mediación para resolver sus conflictos? Por supuesto, se ahorran dinero, sobre todo en esta época de crisis en la que estamos, cualquier cosa que venga bien al bolsillo, fenómeno. Pero sí, yo lo recomendaría, lo recomendaría. Y esto, porque el problema que también tenemos muchos abogados, bueno, que tienen muchos abogados es que dicen, pero la mediación se ha vendido como si fuera la panacea, la resolución de conflictos y demás. Técnicamente la mediación sirve y no nos va a quitar el pan. Porque también lo que pensamos nosotros es que si tenemos un mediador, como estuvimos comentando antes, es que nos van a quitar el pan. No, técnicamente no, son funciones completamente distintas, en su mayoría, en la mayoría de los casos, y se pueden complementar. Se pueden complementar, son complementarios. Tranquilamente. Yo lo recomendaría. Cada uno tiene sus funciones, el mediador y después ustedes. Como sí, nosotros incluso si podemos estar mediador, claro, asesorando a nuestro cliente y el otro cliente que tenga también, pues perfecto. Eso no conlleva que se solapen nuestras funciones y que nosotros, por ejemplo, dejemos de ganarnos el pan día a día. Es un trabajo que tú también estás haciendo para tu cliente. ¿Algo más? Nada, y suscribo todas y cada una de las palabras que yo creo que es el perfecto resumen. Se ratifica. Se ratifica. Pues nada, pues muchísimas gracias por estar aquí ambos esta noche. Gracias por ambos por comentarnos hoy el tema de la mediación como método alternativo de resolución de conflictos. Hoy ha estado con nosotros Paris Nuez y Kabir Bawanda, como cada semana están nuestros compañeros abogados ellos dos para este tipo de cuestiones tan interesantes y tan desconocidas al mismo tiempo, tanto para nosotros como para la ciudadanía. Recordemos también que esta entrevista es colgada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital para que en cualquier momento pueda ser visionada. Continuamos con nuestra programación cultural y educativa donde el vehículo transmisor el español. Muy buenas noches, Gran Canaria.